Aporte de la psicología cognitiva 1, introducción en el marco académico estadounidense. Hacia fines de la década del 50 se produce un giro, un cambio que implicó el abandono gradual de la hegemonía del modelo conductista y su creciente reemplazo por las explicaciones cognitivas de la conducta humana. La nueva psicología, denominada cognitiva, se propuso desarrollar una ciencia objetiva dedicada al estudio del funcionamiento de la mente. Aceptó que la mente es una organización interna del sujeto, que funciona en su propio nivel, independiente de cualquier otro, fisiológico, biológico, social, cultural, y que es posible de ser investigada aplicando los métodos de las ciencias naturales. El ser humano no puede conocer ni observar de manera directa el funcionamiento de la mente porque la misma es opaca y solo se puede inferir a partir del análisis de los efectos que ella misma produce. Presuponiendo que la mente existe, los psicólogos cognitivos crearon técnicas experimentales para recolectar y registrar objetivamente los efectos del funcionamiento mental e inferir los mecanismos que la mente aplica en su funcionamiento. La psicología cognitiva surgió basándose en los aportes de otras disciplinas no psicológicas, mientras desarrollaba investigaciones y conceptos propios que le fueron otorgando una identidad crecientemente reconocida a partir de 1955. Las metas que se propusieron cumplir fueron: investigar cómo funciona la mente, plasmar teorías explicativas acerca de cómo los procesos mentales determinan la producción de las conductas. El desafío aceptado por los nuevos psicólogos fue el de echar luz a la caja negra, oscurecida al reconocimiento científico anglosajón por la propuesta conductista durante un lapso de 40 años. Aquello que fue despreciado por los conductistas, pasó a ser la figura y objeto de estudio científico de los nuevos psicólogos. Nos referimos al espacio mental, involucrado en la producción de cualquier conducta. Se dedicaron a la investigación de procesos, mecanismos y entidades mentales presentes en la elaboración de todo tipo de conductas, observables o no. Cuando tomamos una decisión, resolvemos problemas prácticos o abstractos, organizamos y utilizamos nuestra memoria, es decir, en cada situación cotidiana, laboral, de estudio, en todo momento, la mente está presente y determina lo que realizamos. Una noción central para esta psicología es la de representación. La mente, interna e inobservable, funciona basada en representaciones, entidades simbólicas que recibieron diferentes nombres: planes, esquemas, modelos, conceptos, guiones, proposiciones, etc. ¿Cómo son y funcionan estas entidades representacionales? ¿Cuáles son los mecanismos que las transforman? ¿Cómo actúan determinando a las conductas, más allá del estímulo ambiental? Para avanzar en el tema, analizaremos las críticas dirigidas a la psicología que precedió a la psicología cognitiva. 2. Críticas hacia el conductismo. El conductismo triunfó en Estados Unidos en muy pocos años, aún antes de consolidar su marco teórico. Ese éxito inmediato expresó el espíritu científico de principios del siglo XX, basado en una tradición empirista y pragmática dominante en Estados Unidos. Watson, en su firme oposición al subjetivismo, propuso una psicología objetiva y antimentalista, dedicándose al estudio de la conducta observable controlada por el ambiente. Recuperando el aporte de las investigaciones del fisiólogo ruso Iván Pavlov, 1849-1936, Premio Nobel 1904, J. Watson seleccionó el modelo experimental del condicionamiento como método para la psicología. Transcurridos los 10 primeros años, la psicología conductista se diversificó. Según una clasificación realizada por Roback, retomada por Hippozo, a solo 10 años de la publicación del manifiesto conductista convivían 10 clases de conductismo y 17 subclases. Esta proliferación continuó durante el período neoconductista, con aportes de maestros tales como E. Tolman, B. Skinner y C. Ull, entre otros. A pesar de compartir algunos presupuestos epistemológicos, la heterogeneidad y los debates entre las diferentes facciones constituyeron una de las causas de la pérdida de fuerza del movimiento. Al intentar defenderse de las críticas contra las psicologías conductistas, no pudieron sostener acuerdos en las argumentaciones. A pesar de las diferencias, los conductistas compartieron algunos postulados nucleares. Los sintetizamos a continuación, con el propósito de identificar qué aspectos fueron abandonados y cuáles continuaron en el corazón de la psicología cognitiva. A. Asociacionismo. Supuesto que obliga a la descomposición y simplificación del objeto de estudio. Los conductistas buscaron identificar los elementos mínimos, constitutivos de la conducta observable, apelando a las leyes de la asociación para recomponer la totalidad. El supuesto elementalista, asociacionista siempre se vinculó con posiciones mecanicistas que, dedicadas a identificar y sumar componentes, pierden la visión de conjunto y no pueden estudiar procesos dinámicos, complejos y constructivos, que en definitiva, son los característicos del ser humano.
B. Reduccionismo. Este supuesto exige la simplificación de la unidad de análisis seleccionada como objeto de estudio. Los conductistas redujeron, por ejemplo, el estudio de la conducta a la investigación del comportamiento de gatos, ratas y palomas, obligados a resolver problemas dentro de cajas equipadas con tabiques, palancas y botones. En comparación con los estudios de los psicólogos de la Gestalt, J. Piaget o L. Vygotsky, se puede constatar que la mirada se redujo al estudio de niveles explicativos muy simplificados. C. Antimentalismo. Este principio obligó a los conductistas a negar que los estados mentales incidieran activamente en la organización de la conducta observable. Quizás, como en el caso de E. Tolman, podrían ubicarse como variables mediacionales pero nunca como variables determinantes de las conductas. El antimentalismo también se denominó principio de correspondencia, debido a que asume que toda conducta es fiel reflejo de la estructura estimular del ambiente. Este principio indica que la organización interna del sujeto no tiene ninguna chance de incidir en la producción de una conducta ya que el sujeto es considerado como un ser pasivo frente al molde ambiental que se le impone. D. Equipotencialidad. Los conductistas sostuvieron la validez universal de los mismos principios explicativos de la conducta de todo individuo, de cualquier especie, realizando cualquier tipo de tarea y en todo tipo de ambiente. Sobrevaloraron la idea de continuidad entre especies, aceptando la traspolación directa de los resultados de las investigaciones con animales a la explicación de las conductas de los seres humanos. Excluyeron así las características específicas del mundo humano, pleno de significación, y la incidencia de los ambientes ecológicos particulares de cada especie en la conformación de la conducta. Interpretaron de manera sesgada y errónea de la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin al no considerar el medio ambiente particular de cada especie. Los postulados de equipotencialidad y correspondencia fueron los más cuestionados y descalificados por los psicólogos cognitivos, pero los otros dos postulados no tuvieron el mismo destino. Más adelante, recuperaremos este tema. Un factor que diferenció al conductismo de la propuesta de la psicología cognitiva se refiere a la noción de ciencia. Aunque con las décadas se flexibilizó parcialmente, por ejemplo con los desarrollos del neoconductista E. Tolman, en términos generales ningún conductista se caracterizó por la creación de objetos teóricos ni por el desarrollo de marcos teóricos elaborados. Se constriñeron al uso de un lenguaje fisicalista, dejando de lado el estudio de procesos que requerían de la creación de conceptos, que no se podían reducir a lo empírico. Finalmente, otro aspecto que debilitó a los conductistas fue la cantidad de problemas encarados e investigados que subsistieron sin solución. No pudieron predecir nuevos hechos y tampoco fueron capaces de explicar anomalías que habían emergido en el curso de los experimentos sobre condicionamientos. 2. En síntesis, las críticas hacia el conductismo se relacionan con la búsqueda de nuevos criterios y principios para definir una nueva identidad científica en psicología. 3. Creación de la identidad de la psicología cognitiva. Para comprender el contexto académico del surgimiento de la psicología cognitiva, es necesario tener en cuenta no solo el distanciamiento con el conductismo, sino el desconocimiento de los aportes de otros modelos en psicología, desarrollados más allá de las fronteras de Estados Unidos. Los aportes de la psicología genética creada por Jean Piaget y de la psicología sociohistórica, creada por Lev Vygotsky, comenzaron a traducirse y a reconocerse paulatinamente durante la década de 1960, cuando el movimiento de la psicología cognitiva del modelo del procesamiento de la información se había implantado y difundido en el circuito de investigación y formación. Compartimos un diagrama para ubicar el surgimiento de las diferentes escuelas de psicología en su lugar y momento de creación, destacando con un círculo el momento y lugar del surgimiento de la psicología cognitiva y el modelo más representativo, el procesamiento de la información. La psicología cognitiva obtuvo gran visibilidad hacia fines de la década del 50 en Estados Unidos. Su surgimiento y consolidación se comprende al conjugar una serie de factores políticos, económicos, sociales y de desarrollo de otras disciplinas no psicológicas. Hasta el momento de la Segunda Guerra Mundial, las universidades europeas constituían los centros del desarrollo científico. Gradualmente, este papel pasó a manos de las academias estadounidenses, donde se consolidaron nuevas medidas de prestigio, calidad y mérito científico. Se trató de modificaciones complejas y relacionadas. El desarrollo de la industria militar había permitido la acumulación de un conjunto importante de avances científicos y tecnológicos, tanto en la dimensión aplicada como en la teórico-conceptual. Ese momento coyuntural se acompañó de un gran desarrollo en medios de comunicación, transporte y tecnologías de información. Los conocimientos se reciclaron para los distintos ámbitos de la vida social, doméstico, laboral, educativo, atención de la salud.
Las innovaciones en telefonía, computación, creación de electrodomésticos y de herramientas sofisticadas transformaron la realización de muchas actividades humanas. Los cambios de las ciencias en general y de las físico-naturales en particular, los acontecimientos sociales y culturales acaecidos hasta la primera mitad del siglo XX, las reflexiones emergentes en ciencias sociales, todos constituyeron factores que propiciaron profundos replanteos en las bases filosóficas de las ciencias, en los criterios de cientificidad y en las formas de encarar una investigación científica. Se removieron los principios aportados a inicios del siglo XX por las corrientes epistemológicas positivistas. Comprender el surgimiento de la psicología cognitiva y de las ciencias cognitivas en general, requiere entonces de algunas observaciones epistemológicas. Un reconocido biólogo y epistemólogo chileno, el Dr. Francisco Varela, 1990, 11-13, escribió: "Cada época de la historia humana produce, a través de sus prácticas sociales cotidianas y su lenguaje, una estructura imaginaria. La ciencia forma parte de estas prácticas sociales, la imaginación científica sufre mutaciones radicales de una época a otra, la fase moderna de las ciencias cognitivas representa una mutación notable es esta historia. Por primera vez la ciencia, es decir, el conjunto de científicos que definen qué debe ser la ciencia, reconoce plenamente la legitimidad de las investigaciones sobre el conocimiento mismo, en todos sus niveles, más allá de los límites tradicionalmente impuestos por la psicología o la epistemología. ¿En qué consistió la mutación en la imaginación científica, la transformación mencionada por F. Varela? Se trató de un cambio en las bases filosóficas que permitió sostener y difundir la pregunta por el conocer, por el origen del conocimiento, legitimando bases filosóficas racionalistas. Se retoma esa antigua tradición filosófica occidental, pero ahora articulada con el quehacer científico. A partir de esta mutación, el empirismo quedó desacreditado en el mercado científico. La pregunta por la posibilidad de conocer no sería respondida a partir de reflexiones ni de especulaciones, sino mediante la formulación de teorías e hipótesis que debían ser sometidas a la refutación, control y aplicación de métodos científicos. La imaginación científica, en Estados Unidos de mediados del siglo XX, replanteó interrogantes filosóficos ancestrales, pero en esta ocasión histórica, articulándolos con intereses institucionales, políticos, económicos, culturales y en especial los tecnológicos, que para bien o mal de la humanidad en su conjunto, fueron transformando la vida cotidiana y la relación del hombre consigo mismo y con la naturaleza. Dentro del contexto académico estadounidense comenzó el despliegue de la revolución cognitiva que, como afirmó F. Varela, 1990, 14, muchos deplorarán esta revolución, mientras que otros la celebrarán. La revolución afectó a diversas disciplinas que se han dado en llamar ciencias cognitivas. F. Varela las llamó ciencias y tecnologías del conocimiento. Fueron entendidas como un conjunto de disciplinas interrelacionadas, donde cada una aporta su interés y preocupación acerca del conocer. Neurociencias, lingüística, epistemología, psicología cognitiva, filosofía y el polo tecnológico que impregna a las demás disciplinas. La inteligencia artificial. Nota. Id. Hexágono cognitivo de 1978 según Miller, 2003. Las líneas representan las disciplinas que habían iniciado el camino interdisciplinario para aquel entonces. Der. Foto de la tapa de la revista Trends in Cognitive Science, Tendencias en Ciencia Cognitiva, en un volumen de 2014. Nótese que dicha figura incluye a las ciencias de la educación, área de gran desarrollo reciente dentro de las ciencias cognitivas. Las disciplinas vinculadas fueron participando en investigaciones conjuntas, compartieron intereses y sostuvieron un fuerte compromiso con los estudios interdisciplinarios. Acordaron y aceptaron algunos principios que permitían caracterizar la actividad cognitiva humana. Las actividades cognitivas humanas se conciben en términos de representaciones mentales o entidades simbólicas y reglas para aplicarlas en la realización de actividades cognitivas. B. El nivel de análisis de lo cognitivo se considera totalmente diferenciado y separado del nivel biológico neurológico y del nivel social cultural. Es un nivel de análisis propio. C. El ordenador digital / computadora electrónica constituye un modelo viable para explicar el funcionamiento de la mente humana. Se trató de una de las tantas metáforas aceptadas porque permitía hacer más plausibles las explicaciones. D. En el desarrollo de las primeras explicaciones se restó la incidencia de los procesos emocionales y de los contextuales sobre los procesos cognitivos. Ambos factores afectan el proceso de conocer, pero no podían incluirse como variables en los estudios experimentales. El estudio de las emociones se incluyó como tópico de investigación de la mano de las neurociencias, a partir de la década de 1990.
La tradición occidental racionalista debía ser retomada como base filosófica de las ciencias cognitivas. Diversos grupos de investigadores en psicología replantearon sus posturas y establecieron relaciones con diversas ciencias cognitivas. Se trató del establecimiento de alianzas con disciplinas que contaban de un alto reconocimiento académico y social. En 1956 se celebró un simposio sobre las ciencias de la información en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, encuentro que determinó el comienzo de la revolución cognitiva en psicología. En esa ocasión se acordó que la mente humana y las computadoras eran lo suficientemente similares en su funcionamiento como para que una misma teoría del procesamiento de la información, pudiera guiar la investigación en ambas ciencias, la psicología y las ciencias de la computación. Se reconoce una fuerte influencia inicial de disciplinas tales como la teoría de la comunicación, la cibernética, los estudios matemáticos relacionados con la computación, el desarrollo de los ordenadores, la lingüística de N. Chomsky, la teoría de la información. 4. Influencias extradisciplinarias en la fundación de la psicología cognitiva. Presentamos algunos aspectos de las influencias de disciplinas no psicológicas, que aportaron bases conceptuales para la consolidación de una psicología cognitiva bajo la identidad denominada modelo del procesamiento de la información. A. Cibernética. El matemático Norbert Wiener, 1894-1964, durante las décadas de 1930-40, en el MIT, formuló modelos de un alto nivel de abstracción para explicar los cambios en los comportamientos de diferentes sistemas. Creador de la cibernética, se interesó en explicar los cambios en los sistemas a partir de la aplicación de criterios y reglas acerca de la información que el mismo sistema maneja, acorde con otras acciones ya realizadas. Cualquier sistema monitorea, a partir de la información que va disponiendo, los siguientes pasos que va a realizar. Esto significa que el sistema se basa en la información que maneja el mismo sistema, en procesos de retroalimentación/feedback, y no en respuesta a los estímulos ambientales. Cómo guiar a una artillería antiaérea de forma automática mediante el empleo del radar que puede predecir la trayectoria de los bombarderos y con ella orientar adecuadamente los disparos. Mediante correcciones basadas en las diferencias entre la trayectoria prevista y la real. Los descubrimientos realizados en este proyecto introdujeron los conceptos de feedback o retroalimentación, y de cantidad de información. El itinerario no depende de los estímulos y sí de procesos circulares realizados por una organización que procesa esa información. Cualquier sistema complejo, un animal en su entorno ecológico, el funcionamiento coordinado de una red de semáforos, un programa de computación, un robot, un ser humano moviéndose, todos accionan con recursos limitados y se dirigen hacia un objetivo en situaciones cambiantes. Ninguno acciona mecánica y automáticamente a partir de los estímulos ambientales con que se encuentra, más bien, cada sistema alcanza los objetivos en base a la evaluación de la información que circula en su sistema, accionando a partir de tal evaluación. La retroalimentación, las evaluaciones y correcciones no requieren de la conciencia ni de la reflexión, son posibles debido a la organización interna que dispone el sistema. Se trata de mecanismos y reglas que el mismo sistema usa en forma eficiente para mantener su organización y continuidad. Los aportes de la cibernética favorecieron el distanciamiento de todas las posiciones mecanicistas, basadas en un modelo lineal de causa-efecto. En psicología, estas ideas posibilitaron la modelación de un interior cognitivo capaz de autocontrolar y autorregular las entradas y salidas de información en su organización. La mente humana dispondría de mecanismos para seleccionar el ingreso de información, organizar su propio funcionamiento y planear las salidas producidas desde el sistema. La mente se define como un sistema activo, posible de ser investigado objetivamente. B. Teorías de la comunicación y de la información. Claude Shannon, 1916-2001, un ingeniero en comunicaciones, publicó en 1948 Teoría matemática de la comunicación. Estableció una serie de leyes matemáticas para explicar y medir la transmisión de mensajes a través de canales. Un sistema que recibe una entrada o input de información, genera una salida o output de información. En el pasaje, entre el input y el output, la información que circula puede sufrir variadas deformaciones y distorsiones. La idea central intenta ilustrarse en el siguiente esquema. El término información se vinculó estrechamente con los primeros desarrollos de la psicología cognitiva y su modelo de procesamiento de la información. ¿Qué se entiende por información? La información solo puede definirse en base a la organización del sistema que la va a recibir y procesar. Algo resulta informativo para un sistema particular porque le permite, a ese sistema, llevar a cabo transformaciones en su estado, realizar procesos.
Entonces, información no equivale a un estímulo externo que impacta sobre el sistema, sino que se define en función de la arquitectura del sistema que la va a procesar y que la va a representar internamente. El ingreso de información se denomina input y no equivale a entender ese ingreso como producto del impacto de un estímulo. La salida de información de un sistema se denomina output, que no equivale al concepto de respuesta. La idea de respuesta estaba absolutamente vinculada con los 40 años de trayectoria hegemónica del modelo conductista. Remitía a la búsqueda del estímulo que la produjo y no a la de un sistema implicado que realiza un proceso interno. En el diagrama presentado, no es el emisor o fuente de información el que define si el mensaje informa o no. El que define si es o no informativo el mensaje es el receptor. Puede suceder que el mensaje sea informativo para quien lo emite, pero, para el sistema que lo recibe, es solo ruido y no informa nada para continuar con el procesamiento. Cuando algo se convierte en informativo para un sistema, le reduce incertidumbre y le permite organizar las siguientes acciones. La información que ingresa al sistema se representa, en el interior del mismo, mediante procesos de codificación. Cualquier sistema, humano o digital, opera y realiza procesos, basado en la información que ingresa y en el programa que le permite procesar el input informativo. C. Lingüística. Noam Chomsky, nacido en 1928, contribuyó en el campo de la lingüística teórica cuando presentó en 1957 su tesis doctoral Estructuras sintácticas, publicada en 1975. Actualmente, es muy conocido fuera del ámbito académico por su activismo político y sus duras críticas a la política exterior de Estados Unidos y de otros países, como el Estado de Israel. Con su publicación inicial produjo un efecto muy profundo sobre las teorías lingüísticas y psicológicas de la época. Atacaba los presupuestos centrales de la psicología conductista, ya que en ese momento se aceptaba que la adquisición del lenguaje, como cualquier otra destreza humana, se adquiría por medio del aprendizaje por asociación. Contrariamente, Chomsky postuló la existencia de un dispositivo mental innato, una especie de órgano del lenguaje, que permitía la adquisición del mismo. Supuso la existencia de una gramática universal, GU, interna al sujeto, que forma parte del código genético y que se hereda de generación en generación. La GU fue pensada como un conjunto de reglas innatas mentales que permite combinar ideas y sonidos de acuerdo a un código. La gramática es un sistema combinatorio que permite formar infinitas oraciones a partir de un número finito de elementos. En la década de 1950 resultaba insostenible explicar la adquisición del lenguaje sobre la base de imitaciones, refuerzos, y respuestas a estímulos. Un niño entre los 2 y los 5 años desarrolla su capacidad lingüística casi sin instrucción explícita, y llega a producir oraciones que jamás ha escuchado y a combinar las palabras que conoce en oraciones correctas en su lengua y que nunca había expresado con anterioridad ni las había escuchado. Chomsky se apoyó sobre bases filosóficas racionalistas, afirmando que la capacidad lingüística del ser humano se basa en sistemas representacionales abstractos, se apoya en conocimientos/representaciones de carácter innato que orientan el desarrollo del lenguaje en un contexto, junto con otros. El dispositivo GU, del que jamás tendremos conciencia, se compone de reglas y condiciones de aplicación. Es universal y permite que todos los niños adquieran su lengua con gran rapidez y en un momento muy temprano de la vida. D. Teoría de la computación. Los antecedentes de la computación se remontan a la década de 1930, a los trabajos de Alan Turing, 1912-1954, un matemático británico que propuso en 1936 la idea de una máquina teórica capaz de realizar cualquier cálculo concebido. Hoy se lo considera como uno de los padres de la ciencia de la computación, precursor de la informática moderna. Concibió teóricamente una máquina organizada para resolver todos los problemas matemáticos expresables mediante un algoritmo. El dispositivo que se conoce con el nombre de máquina de Turing consistía en una cinta alargada dividida en celdas idénticas que podían estar en blanco o marcadas con un símbolo de un alfabeto finito. Eran escaneadas por el cabezal, que podía realizar 4 movimientos: moverse a la derecha, a la izquierda, borrar la marca, imprimir la marca. La lectura de estos números por parte del cabezal junto con la posición del símbolo conducía a la interpretación de esos signos y el estado en que se encontraba la máquina, por ejemplo, iniciando, en curso o finalizando una tarea. Por ejemplo, un 1 en la posición 14 es un 7. Si bien Turing por sí mismo nunca creó esta máquina, se ofreció una solución matemática para resolver estos problemas, apoyándose en la noción de algoritmo. Un algoritmo es un conjunto finito de reglas claras que se aplican sistemáticamente sobre un objeto para transformarlo en otra forma definida.
La contribución de Turing radica en haber definido de forma matemática y numérica la posibilidad de que una máquina pueda procesar una cadena de símbolos muy larga y transformarla en un resultado diferente. Vázquez Echeverría, 2018. ¿Podría la mente humana operar en forma semejante a como lo hace un ordenador digital? El matemático John von Neumann, 193-1957, a fines de la década de 1940, diseñó y participó de la construcción de un primer ordenador digital con posibilidad de almacenar su propio programa. Basados en los aportes de la cibernética y de la teoría de la información, von Neumann y sus colegas crearon en ese momento una arquitectura cuyo diseño es prácticamente el mismo que el que tienen todos los ordenadores actuales. ¿En qué consiste la arquitectura de von Neumann? Según el modelo de von Neumann, un ordenador se compone de 4 bloques funcionales. Una unidad central de proceso, TU, encargada de realizar las operaciones básicas y de gestionar el funcionamiento del resto de los componentes. Una memoria principal en la que se almacenan tanto los datos como las instrucciones. Unos buses que mantienen comunicados todos los elementos de la máquina, y una serie de periféricos de entrada/salida para comunicarse con los usuarios y con el resto de los componentes del sistema, básicamente la arquitectura que se emplea en los sistemas informáticos de hoy en día. Con este modelo, von Neumann y el resto del equipo independizaron hardware y software en el EDVAC, no siendo necesario modificar la configuración del primero cada vez que hacía falta ejecutar un nuevo programa, lo que suponía una mejora sustancial a la hora de incrementar la velocidad del cálculo y versatilidad del sistema. Ordenadores como el Manchester Marquis, el IAS, el Weevil 1101 o la Whirlwind nacieron gracias a este revolucionario concepto. La arquitectura von Neumann opera de manera secuencial y jerárquica. Cuando se admitió como analogía del funcionamiento mental, el modelo del procesamiento de la información aceptó una organización cognitiva que ingresa información, realiza una serie de procesos secuenciales apoyados en almacenamientos, y produce la salida de la información procesada. En esta arquitectura, el camino del procesamiento de la información está pautado, sigue pasos que obedecen reglas que están previamente predefinidas por programas almacenados en el sistema. El procesamiento sigue una organización jerárquica. Vías de entrada, pasos intermedios y regulación central del tratamiento de los pasos para llegar a la salida. Cuando algún componente de la jerarquía no funciona, impide el funcionamiento del sistema como conjunto. ¿Qué es un programa? Un programa no es un artefacto, sino una fórmula que le permite al sistema seleccionar, almacenar, recuperar, combinar, recopilar y manipular información. Un programa es una serie de instrucciones para manejar símbolos. 5. Psicología cognitiva, modelo del procesamiento de la información. A. Caracterización de la mente como objeto de estudio y concepción de sujeto. La adopción de la metáfora computacional como analogía que permitía establecer comparaciones entre un artefacto no humano y la mente humana constituyó la base de la identidad prototípica de la psicología cognitiva. Los aportes extradisciplinares proveyeron una serie de conceptos para explicar el funcionamiento de una mente interna e inobservable, capaz de realizar procesos con efectos observables. Entre otras, ideas tales como información, retroalimentación, input/output, dispositivos mentales, organización de entradas y salidas de información, pérdidas de información, codificación de representaciones simbólicas, mecanismos y procesos internos, ingresar, seleccionar, almacenar, recuperar representaciones, espacios de almacenamiento de representaciones, constituyeron los conceptos más potentes. Se plantearon hipótesis psicológicas acerca del funcionamiento mental y sus procesos y los equipos de investigación, radicados en diferentes institutos y universidades, diseñaron paradigmas para contrastar y validar empíricamente las hipótesis planteadas. Se inició así, la investigación empírica de la mente dirigida a determinar sus posibilidades y límites, aplicando métodos científicos reconocidos por las ciencias naturales. Se aceptó que los procesos mentales disponen de una autonomía funcional, sin depender de otros niveles explicativos. La mente realiza funciones manipulando representaciones y, para explicar cómo las manipula, los psicólogos cognitivos reclamaron y desarrollaron un discurso autónomo, que no se confunde ni puede ser suplantado por otros posibles, como podrían ser el fisiológico, el biológico, el social, cultural e histórico. ¿Qué se entiende por procesamiento mental? Todo tipo de transformaciones mentales que se producen a partir del ingreso de información, siguiendo una secuencia de operaciones preestablecidas. ¿Qué es lo que procesa la mente? Entidades mentales. Representaciones, que no son la copia del mundo. Las representaciones tienen un formato lógico proposicional con el que se cifra o codifica la información que ingresa. Funcionamiento de la mente humana.
Recordemos que los psicólogos cognitivos rechazaron el principio de equipotencialidad, aceptado por los conductistas, y solo investigaron funciones mentales humanas sin equipararlas a las de otros animales. La mente humana se entendió como un dispositivo universal común a todo individuo en toda cultura y tiempo histórico. El objetivo fue elaborar leyes generales universales explicativas acerca de su funcionamiento. En las primeras décadas se desestimó el estudio del desarrollo cognitivo en el ciclo vital, tampoco se estudiaron las particularidades del procesamiento en condiciones patológicas. Estos temas recién se incorporaron al campo de la investigación empírica durante la década de 1990. La mente funciona en un nivel subpersonal o no personal. La conciencia personal no accede al funcionamiento mental. No podemos responder cómo hace nuestra mente para atender, percibir, memorizar, usar el lenguaje. ¿Qué mecanismos usa y cómo los usa? Nuestra conciencia puede acceder a contenidos mentales pero no a procesos. Los interrogantes se dirigen a los procesos y no a los contenidos. ¿Cómo memorizar y la mente y no qué o por qué memoriza? ¿Cómo percibe y no qué o para qué está percibiendo? Asimismo, si se incluyeran los contenidos, motivos y posiciones personales, se tendrían que realizar estudios por fuera de las situaciones controladas de laboratorio. Queda en claro que el estudio de la mente no coincide con el estudio de la consciencia. Puedo referir conscientemente de qué estoy hablando, puedo parafrasear, volver a reiterar de otro modo lo que dije, pero, exponer de qué modo seleccioné las palabras, las recuperé de mi memoria, organicé la emisión y la dije, jamás. La consciencia no puede explicar qué hace y cómo trabaja la mente. El funcionamiento de la mente se infiere, se conoce indirectamente. Este punto se aclarará al referirnos a los métodos de estudio. B. Continuidades y discontinuidades respecto del conductismo. El punto más fuerte de discontinuidad con el conductismo, como ya se mencionó, se ubica en el cambio radical del sustento filosófico. Críticas hacia el empirismo y aceptación de los principios del racionalismo. La posición filosófica racionalista hizo posible la pregunta por las entidades internas, organización y procesos, y el reclamo de un discurso propio para referirse a ellas. Pero, no todo fue cambio y se conservaron algunas señas de identidad que también caracterizaron al movimiento conductista. Entre las más destacadas se ubica el uso de métodos objetivos, experimentales, característicos de las ciencias naturales. La definición de la psicología como una ciencia natural dedicada a estudiar objetos naturales universales. El desarrollo de modelos mecanicistas, en definitiva, elementalistas asociacionistas, debido a que los psicólogos cognitivos no llegaron a formular una visión integrada del sujeto cognitivo y sí, aportaron mini modelos sobre el funcionamiento de procesos poco articulados entre sí. La perspectiva del procesamiento de la información se apoyó sobre supuestos muy débiles acerca de la organización o arquitectura general del sujeto cognitivo. Se llegaron a describir procedimientos de manejo de información ligados a tareas y no a un funcionamiento integrado y general. Asimismo, la perspectiva recibió críticas que marcaron las debilidades en el estudio de un sujeto cognitivo situado en un mundo cultural. 6. Enfoque metodológico aceptado y las técnicas de estudio en la vida cotidiana. Otorgamos mente a todos los seres humanos sin necesidad de una justificación adicional. Resulta obvio y característico atribuir un espacio interior. Las personas piensan, hablan, perciben, recuerdan, imaginan, cambian, etc. Realizan muchas acciones mentales y, para referirse a las mismas, tal como lo planteó Arriviere, 1991, utilizan verbos mentales. Yo creo, él piensa, ella recuerda, nosotros percibimos, ellos dedujeron, etc. Podemos identificar productos mentales e intuitivamente damos existencia a un espacio mental. Pero, el funcionamiento mental, los procesos y mecanismos mentales son invisibles. La mente es opaca y no se da a conocer de manera directa. Hacia fines del siglo XIX, W. Wundt creyó posible investigar objetivamente los contenidos de la conciencia utilizando la introspección experimental realizada por la misma consciencia. Esa metodología resultó inapropiada y muy criticada. No fue ni es posible acceder de manera directa al funcionamiento de la conciencia. Del mismo modo, tampoco es posible acceder a un conocimiento objetivo de la mente y de los procesos que realiza. La psicología cognitiva del procesamiento de la información hasta el día de hoy, ubica a la psicología entre las ciencias naturales y acepta la utilización del método científico, indicado entre las ciencias naturales. Aceptaron el método hipotético deductivo planteado por Karl Popper, 1959, el método científico refiere a un conjunto de procedimientos para la observación, medida y experimentación sistemática de los fenómenos a través de los cuales se testean hipótesis específicas para generar nuevo conocimiento.
En general, las investigaciones científicas comienzan con el planteamiento de un problema que proviene de una demanda o de una observación del investigador. Este problema conduce a la elaboración de una teoría, para un estudio confirmatorio, o a la recogida de datos descriptivos, en caso de que no haya antecedentes directos para ese problema, estudio exploratorio. Dadas las características del problema a trabajar, el investigador establecerá hipótesis acerca de cómo espera que sean las observaciones en circunstancias particulares. Para testear las hipótesis realizadas, el investigador diseña y selecciona los instrumentos y participantes adecuados para su objetivo. Los resultados son recogidos y analizados en función de las hipótesis, esto es, si confirman o no los principios que deberían desprenderse de la revisión teórica realizada para este problema en particular. De esta descripción sucinta, Vázquez, et al. 2014, se desprenden 5 características del método científico. Empírico. Sus datos provienen de la observación directa y sistemática. Sistemático. El conocimiento científico es sistemático en tanto debe formular hipótesis basadas en la revisión del conocimiento previo para formular hipótesis, las cuales deben ser contrastadas. Falsable. Refiere a que toda teoría o afirmación está formulada de tal manera que se puede demostrar que es potencialmente falsa. Replicable. Refiere a la necesidad de documentar y publicar cómo ha sido el proceso de investigación de tal forma que otro investigador, con formación similar, pueda reproducir lo más idénticamente posible el proceso llevado a cabo. Objetivo. Las personas que aplican el método científico intentan que su cultura o sus creencias y deseos no influyan o sesguen los datos obtenidos o la formulación de los problemas. Cuando el psicólogo cognitivo se propone estudiar objetivamente las funciones mentales, no apela a la intuición ni a la introspección. La arquitectura, los procesos y los mecanismos mentales se infieren, se suponen a partir del modo en que los sujetos resuelven las tareas presentadas por el investigador. Se presumen a partir de los resultados que se recolectan en situaciones artificiales, precisas y controladas. Nunca a partir de situaciones cotidianas, donde es imposible controlar o delimitar las variables en juego. ¿Qué recolecta empíricamente un investigador de la cognición? Los datos empíricos recolectados por el psicólogo cognitivo son registros de tiempos y cantidad de reconocimiento de gráficos, letras, números, emisiones lingüísticas, etc. Tiempos que tardan las personas en elegir entre varias alternativas, en resolver un problema, en decidir si una secuencia de letras presentada es una palabra con significado o no. También, el registro de cantidad y tiempo en que se producen errores al razonar, elegir, decidir. Todos los datos son siempre cuantificables, objetivos, replicables y pueden tratarse estadísticamente. En el siguiente recuadro se presentan algunos ejemplos de modos de recolección de datos utilizados en diferentes investigaciones sobre el funcionamiento mental, sistematizados por Vázquez, 2014. Los psicólogos cognitivos han adoptado una gran cantidad de métodos para hacer ciencia. Esto se debe a que para testear hipótesis cognitivas, postulando procesos mentales subyacentes, hay que partir de que los procesos cognitivos o representaciones mentales, no observables, interactúan con el mundo observable, provocando una respuesta, esta sí, observable, en la conducta. A modo de ejemplo, presentamos a continuación algunos de los métodos más empleados en la psicología cognitiva experimental. Tiempo de reacción. Los tiempos de reacción, usualmente medidos en milisegundos, son una manera sencilla de aproximarnos a los procesos mentales subyacentes. Si es verdad que existen estructuras y distintos procesos mentales por los que la información debe atravesar para dar una respuesta conductual, mayor debe ser el tiempo del sujeto en reaccionar. Paradigma Stroop de confrontación de estímulos. La tarea de Stroop, originalmente propuesta en 1935, consiste en presentar una palabra de un color escrita en otro color, por ejemplo, rojo escrito en azul, y se les pregunta sobre el color en que está escrita la palabra. Los sujetos tienen mucha dificultad en responder correctamente azul y, si lo hacen correctamente, su tiempo de reacción es muy elevado. Este paradigma básico de confrontación de estímulos ha sido aplicado a numerosas situaciones, con otros formatos. Facilitación. El concepto de facilitación, o priming, se deriva del descubrimiento empírico de que la información procesada en un momento A puede influir en el procesamiento en un momento posterior, o B. Esto es, lo que vemos, escuchamos o sentimos antes influye, positiva o negativamente, en el rendimiento cognitivo posterior. El efecto de facilitación puede ser consciente o subconsciente. Técnicas de multitarea.
Este paradigma implica analizar cómo las personas procesan la información realizando dos tareas al mismo tiempo y, de esta forma, ver si el procesamiento de las mismas puede ser realizado en paralelo y cuáles son los límites de la capacidad humana para actuar simultáneamente. Un ejemplo de investigación con este paradigma es que los tiempos de reacción a señales del tránsito, en simuladores, son mayores cuando los sujetos están hablando por teléfono móvil. Otro ejemplo de cómo se aplica el método de tiempo de reacción es el estudio de la rotación mental. Cuando los estudios sobre las imágenes mentales se retomaron durante la revolución cognitiva, una pregunta relevante fue si esta imagen está almacenada en una posición concreta. Por ejemplo, el ángulo de la imagen de la letra V está almacenado siempre hacia abajo. Para demostrar esto se realizaron los experimentos de rotación mental. Los investigadores demostraron que cuanto mayor es el ángulo de inversión de un objeto, más tiempo se tarda en reconocerlo. De esta mayor demora observable, que solemos medir en milisegundos, se desprende que los objetos son almacenados en su posición canónica, y que cuando son percibidos se rotan mentalmente para dar la respuesta de si el estímulo es idéntico o no al almacenado. Ilustración de la aplicación del paradigma de Stroop, 1935, en el marco de las investigaciones sobre la percepción. Esta técnica demostró la interferencia del tiempo de reacción en una tarea. Nombrar el color de una palabra toma más tiempo y se producen más errores cuando el color de la tinta no se corresponde con el nombre del color. El compromiso de los psicólogos cognitivos, inscritos en el modelo del procesamiento de la información, se dirigió a la aplicación de paradigmas experimentales en el estudio de los procesos cognitivos universales. Principalmente para determinar las limitaciones y posibilidades del sistema cognitivo humano. En el inicio, los psicólogos cognitivos no comprendieron a la cognición humana como una capacidad humana creadora de mundos posibles, de realidades intersubjetivas, de experiencias compartidas. Interesados en establecer diferenciaciones con el conductismo imperante, se dedicaron casi exclusivamente a formalizar y objetivar los procesos y mecanismos que realizados por una mente humana de carácter universal. Cognitiva 7, contribuciones posteriores, enmarcadas en el movimiento de la psicología A, conexionismo. Este modelo se apoyó en la metáfora mente-cerebro. Supusieron que en los cerebros reales no hay reglas, procesadores centrales, ni almacenamiento del conocimiento en lugares precisos. Las operaciones surgen de interconexiones masivas y distribuidas entre los componentes del sistema y van cambiando a medida que el sistema tiene experiencias en un área determinada. La cognición se produce a partir de la interacción simultánea de una serie de unidades semejantes a neuronas. Al estar más cerca de los sistemas biológicos, favorecieron la relación entre las neurociencias y la inteligencia artificial. En 1986, Rumelart, D., Clelland, J. y el denominado grupo PDP publican su obra Procesamiento distribuido en paralelo PDP, convirtiéndose en un símbolo de esta nueva posición. Se distanciaron de la concepción computacional secuencial y lineal. Utilizando procedimientos matemáticos muy complejos explicaron que la información entrante al sistema no se codifica sucesivamente sino en múltiples entradas registradas simultáneamente. Por ejemplo, redes para sabores, colores, aromas, etc. El proceso se realiza a través de un gran número de unidades que se activarían según la información recibida, enviando señales inhibitorias o excitatorias entre las unidades conectadas de una red. Entre las unidades de las entradas y las salidas, se suponen unidades ocultas, responsables del registro interno. De los patrones de conexión entre las múltiples redes emerge un estado que da cuenta del momento funcional del sistema. Esta somera explicación, a título informativo, pretende identificar de la existencia de otras formas alternativas para entender lo mental. Aunque los modelos conexionistas intentaron dar cuenta de procesos más flexibles, cercanos a lo vital, se trató de un funcionamiento que está por debajo del nivel simbólico, con absoluta imposibilidad de acceso a la conciencia del sujeto. B. La entrada del significado al movimiento de la psicología cognitiva. Los investigadores ligados a la interpretación sociocultural de las conductas humanas, acercaron la complejización y variación de la identidad de la psicología cognitiva a partir de la década de 1990. Como ejemplo pionero tenemos las ideas de Jerome Bruner, 1915-2016, uno de los fundadores del primer centro de psicología cognitiva en Harvard. En su libro Actos de Significado, 1990, J. Bruner expresa: no cabe ninguna duda que la ciencia cognitiva ha contribuido a nuestra comprensión de cómo se hace circular la información y cómo se procesa. Como tampoco le puede caber duda alguna a nadie que se lo piense detenidamente, de que en su mayor parte ha dejado de explicar precisamente los problemas fundamentales que inspiraron originalmente la revolución cognitiva, e incluso ha llegado a oscurecerlos un poco.
Por eso vamos a volver a la cuestión de cómo puede construirse una ciencia de lo mental en torno al concepto de significado y los procesos mediante los cuales se crean y negocian los significados dentro de una comunidad. El nuevo movimiento de la psicología cognitiva se orientó a la comprensión de la acción humana situada culturalmente. Recuperó y tuvo en cuenta lo que la gente dice sobre sus estados mentales, sus modos de interpretar y negociar los significados de su cultura, sus intenciones, deseos, mundos de creencias, sin rechazar definitivamente los experimentos de laboratorio dedicados a la búsqueda de universales humanos. Brunner, 2003, se centró en el estudio de la posibilidad humana de narrar el mundo personal y compartido, destacando la riqueza específicamente humana de utilizar los instrumentos culturales como mediadores de la acción. Es una postura de fuerte inspiración vygotskiana, donde la cognición humana se concibe como la capacidad de crear un mundo intersubjetivo de experiencias, atravesada por significados. En el libro La fábrica de historias identifica una serie de funciones del relato que dan sentido en la vida humana. Considera que narrar es un acto interpretativo que hace del relato una versión de una vida humana. Un potente acto intencionado que permite transgredir lo banal para convertirlo en excepcional. Pensar y promover mundos posibles y proyectos de vida realizables. Construir identidades. Es una actividad que modela la mente, la experiencia y el sentido de la realidad.